Hola, buen día. Mi nombre es Juan Manuel Prado Rodríguez. Soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD, y en este caso hoy quiero presentar la ponencia del curso Seminario de Autor de Filósofo Contemporáneo. Estamos viendo a Nietzsche. En un primer paso vimos parte del ejercicio de su obra, ¿cierto? El descubrimiento del cinismo en su obra. Y ahora vamos a hablar de una obra que me parece muy esencial e importante, que enmarca, creo que, un pensamiento contemporáneo muy arraigado a las tradiciones y sobre todo al sentido histórico que estaba pasando en Europa en ese momento. Pero en este caso, pues les estoy hablando de la obra Así habló Zaratustra, que tengo esta edición de acá, que me parece una edición muy buena, aunque en este caso ya hablaba Zaratustra, y sin embargo me parece que es muy importante entender un poco sobre, digamos, el contexto de la obra para poder ir al punto central de la ponencia. En este caso, Nietzsche escribe esta obra en base, digamos, a una serie de pensamientos y sobre todo, digamos, como un recorrido que él tiene como filósofo, ¿cierto? Y que van marcando puntos centrales. Recordemos que, como lo vimos en la parte del cinismo, Nietzsche nace como un filósofo que va experimentando, que va descubriendo. En este caso, en la obra Así hablaba Zaratustra, es una obra de alguien que decide alejarse, ¿cierto?, de la sociedad. Es alguien que decide irse, es alguien que decide tomar la iniciativa de alejarse, como por ejemplo sucede en la obra, el libro El perfume de Patrick Suskind, ¿cierto? En una parte en donde el protagonista decide alejarse de toda la sociedad. Desde luego son contextos completamente diferentes, pero en este caso Zaratustra luego vuelve, después de mucho tiempo, ¿cierto? Vuelve a hablar con estas personas, pero se da cuenta que hay algo en él que ha cambiado, se da cuenta que hay algo en él que no es igual a cuando se había ido. Y de hecho en la obra dicen en una parte que las personas del pueblo creían que Zaratustra había muerto, que Zaratustra ya no existía. Y es algo interesante entender cómo luego cuando Zaratustra viene, ilustra muchas ideas, ilustra muchos caminos y va viajando y va conociendo muchas nuevas personas, pero sobre todo hay algo que me parece esencial dentro de este libro, y es la idea de la ejemplificación del superhombre. Creo aquí que esa idea del superhombre puede ser tomada y representada por muchas formas y de muchas maneras. La presentación que tiene el superhombre, o algo que marca la idea del superhombre, a mi parecer, dentro de la lectura, y es la presentación de la parábola del camello, el león y el niño. Creo que aquí es donde se encuentra el punto esencial y el punto central dentro del pensamiento del superhombre. Aquí, obviamente, Nietzsche presenta, después de que Zaratustra es reído, después de que Zaratustra es burlado por estas personas del pueblo, Zaratustra empieza a hablar de el camello, el león y el niño. Por un lado nos habla entonces que el camello es como el animal que camina en un desierto largo, lleno de arena, largo, largo, largo y sobre todo tedioso. Y aquí podríamos pensar entonces como un primer proceso que llega y podríamos pensar también adicional en un proceso que surge del ser, un proceso que da el ser para entenderse a sí mismo. Desde esta perspectiva es como algo que sucede dentro de nuestra cotidianidad. Es pensar cómo todos los días de nuestra vida son un desierto que vamos pasando. Sin embargo, luego Nietzsche nos habla, a través de Zaratustra, en un punto esencial, donde ejemplifica la transformación del camello hacia el león. En este caso, la transformación surge cuando el camello comienza a tener un dominio sobre sí mismo, cuando caminar en el desierto se le convierte en algo dentro de él que hace que esto sea una forma de dominio. No un dominio hacia los demás, no un dominio hacia el entorno, sino un dominio hacia sí mismo. Podría pensarse en un dominio de superar la cotidianidad, ir un paso adicional y con ese paso adicional comprender esa separación que hay entre los hombres y el superhombre. Antes de los hombres estaban los monos y después de los monos siguen estando los hombres. Y creo que eso es parte esencial, porque el dominio de uno mismo es como una representación del león. El león en este caso es el ser que ya no camina dentro del desierto, sino que se autodomina y ese dominio le permite arrasar con el desierto y poder llegar de una forma más severa, pero dentro de sí mismo es como una noción de transformación del león, ¿cierto? Y ese león tiene un dominio que le permite entenderse primero consigo mismo, después seguramente con el entorno, pero va un paso más allá de la tradición del camino que hace el camello. Y este dominio obviamente es representado en el león como una fuerza, como algo interior que tiene fuerza. Pero sin embargo es importante entender una cosa. Aquí dentro del superhombre, o la idea del superhombre,
Está enmarcada en muchos aspectos, pero yo la quería enfocar en esta parábola porque me parece que es importante entender que cuando uno tiene la fuerza del dominio, necesita la inocencia. Surge la noción del sentido del ser. Y eso es importante enmarcarlo porque cuando Nietzsche habla entonces de la transformación del león hacia el niño, uno podría pensar que se pierde la conciencia de la fuerza o la noción de la fuerza o todo lo que se quiera decir referente a ese sentido. Pero creo que esa transformación nos da un valor para crear la base estructural del sentido del superhombre. Y eso me parece muy importante, por no decir que es prácticamente lo fundamental que presenta Nietzsche dentro de esta parábola, entender ese proceso, ¿cierto? Como el proceso, por ejemplo, literario de Kafka, en donde Kafka, en su personaje K, en el castillo, en el proceso, es un personaje que pasa por todo un camino querido de su ser. Y creo que aquí es importante entender una cosa que es fundamental. Y es que me parece que cuando uno tiene una inocencia, una conciencia del sentido, surge algo y es la idea que luego Zaratustra va a presentar más adelante en la obra, y es la idea del eterno retorno. Me parece que es importante entender esa idea que se puede adicionar en la presentación, en la ponencia, como una idea de entender entonces cómo se presenta el dominio del ser para que dentro de su eterno retorno no vaya a poner exactamente lo mismo una y otra vez. Creo que esta idea del eterno retorno es fundamental entenderla de tal manera que podamos decir, hemos roto con la cotidianidad, hemos roto el sentido de ir un paso más allá hacia de los hombres para entender mi sentido del superhombre, pero además entender mi propio sentido para liberarme del eterno retorno. Esto se presenta, y quiero dejarles esta recomendación ya para ir cerrando la ponencia, en este libro titulado La insoportable levedad del ser de Milan Kundera, y de hecho me gustaría adicionar una cosa que creo que con esto cerraría la ponencia. Me parece que es fundamental, y esto ya es un plus, no va dentro de la ponencia, pero me parece que esto es un plus, el hecho de pensar, por ejemplo, en una forma de dominio. En este caso, respeto mucho ambas partes, pero lo presentado por Nietzsche puede ser representado, o lo presentado, lo escrito, puede ser representado como, por ejemplo, la vida de Raúl Gómez Hatín, que es un poeta colombiano que vivió su vida a través de su propio dominio, a través de la poesía y de su sentido. Y de hecho, él tiene un poema, y ya con eso finalizo, que se llama Conjuro. Señores habitantes, tranquilos, que solamente a mí suelo hacerme daño. Y creo que eso es importante entenderlo también desde la idea de Zaratustra, pero bueno, eso ya luego sería para otra parte. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias por haberme escuchado.